Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Eficiencia y Salud, un podcast de Fundación PORIB. Hoy han venido Patricia Crespo y Claudia Arancón, dos farmacéuticas que van a seguir hablándonos sobre la oficina de farmacia. Hola Patri, hola Claudia, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sois las segundas farmacéuticas comunitarias que pisáis el podcast porque estamos haciendo una trilogía de episodios. En el primero hablamos sobre la visión del boticario de toda la vida sobre la oficina de farmacia. Vosotras vais a darnos la visión de las nuevas generaciones y en el siguiente episodio pues hablaremos de los retos y las barreras que está afrontando la profesión. Pero sí que me gustaría, para empezar, que os presentáis un poquito a la audiencia. Patri, empiezo por ti. Bueno, hola, yo soy Patricia, tengo 28 años, estudié farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y desde que acabé la carrera empecé a trabajar en oficina de farmacia y llevo ya 5 años. Estoy acabando un máster en dermocosmética porque me quería especializar un poco más en ese tema y nada, aquí estamos contigo, Alberto. Buenas, yo soy Claudia, tengo 29 años, también estudié con Patricia, que estuvimos juntas en la Complutense, y yo cuando terminé la carrera me fui a la parte de industria, hice un máster, un MBA de industria farmacéutica y he estado en 3 empresas, en 3 laboratorios, haciendo como un poco tema también marketing, de desarrollo de negocio, y nada, ahora pues llevo 6 meses que he entrado en la oficina de farmacia de mi madre, de cara a una futura jubilación y pues con la posibilidad de adquirir la farmacia y ser yo la farmacéutica titular. Aparte de adquirir esa farmacia, ¿qué motivación hay? ¿Por qué acabáis las dos ahí? Hay una parte siempre de vocación, porque yo creo que al final en una oficina de farmacia tienes que tener un poco vocación, que te guste el trato con el paciente, me parece que es algo punto importante, y yo también tengo un poco de motivación de negocio familiar. Yo tengo esa motivación de que al final he visto a mi madre de pues negocio familiar, de boticarios de toda la vida, entonces sí que he visto esa evolución y me gustaría pues meterme ahí. Yo es verdad que pienso que nosotros estudiamos farmacia, tenemos esa salida de oficina de farmacia, es un primer trabajo que está muy bien remunerado y a lo mejor una vez que empiezas te das cuenta de que tiene un papel bastante importante. Estás todo el rato atendiendo a pacientes, o sea, es algo muy vocacional. Si no te gusta trabajar cara al público, recomendar y hablar, pues a lo mejor no es tu sitio, pero si estas cosas te encajan en tu vida, es un trabajo bastante gratificante. ¿Estudiáis la carrera de farmacia pensando en parte en la farmacia o hay otras motivaciones por las que estudiar el grado de farmacia? Cuando estás en segundo de bachillerato creo que no sabes muy bien hacia dónde te quieres dedicar, o sea, tienes esa opción, pero sí que te gusta la rama de ciencias de la salud, te gustan asignaturas concretas pues como química y entonces pues te vas a una carrera que tenga varias salidas, lo contemplas como una opción, pero o sea que es una de las salidas más recurrentes, pero no tiene por qué ser así, hay muchas más. De hecho ahora estoy escuchando, he puesto otra vez de moda la oficina, en la salida de farmacia, la carrera, que ha subido bastante, que va a subir bastante la nota de la BAU, que nosotros cuando salimos de la carrera estaba en un 10 y ahora está en un 11 y pico. O sea, como que está cada vez más demandada a nivel de salidas profesionales. Sí, yo creo que al final, cuando estás en la carrera, nunca te decides, o sea, nunca sabes exactamente qué es lo que quieres estudiar, salvo que lo tengas clarísimo, y al final te acabas dirigiendo a las asignaturas que más te gusten. O sea, en mi caso me encantaba biología, las ciencias de la salud, y me encantaba la química. El punto en el que convergen era farmacia. Yo no tenía claro que quisiera dedicarme totalmente a tratar pacientes, a lo mejor por eso ni medicina ni enfermería eran mi rama, pero al final en farmacia tocas muchísima química. Fuera de la oficina de farmacia también te puedes dedicar a trabajar en un laboratorio, en calidad, en investigación, en otras ramas, o sea que es una salida también, una carrera muy completa. Bueno, hoy de todas esas salidas vamos a hablar de la farmacia comunitaria, esa que decís que todo el mundo tiene en mente, pero extensible, por ejemplo, muchas de sus labores a la farmacia hospitalaria. De hecho, las actividades del farmacéutico, de la farmacéutica, realmente van, por un lado, orientadas al medicamento, con la adquisición, custodia, almacenamiento y conservación de estos medicamentos, incluso ahora cada vez más de productos sanitarios, y por otro lado hay una serie de actividades orientadas al paciente, que son la dispensación, la consulta o la indicación farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico.
Hablando primero de la parte relacionada con el medicamento, ¿cómo se lleva a cabo la adquisición de medicamentos en la farmacia? En cuanto al medicamento, en España, a diferencia de otros países, solo pueden venderlo los que son farmacéuticos. Sí, y luego pues tema adquisición, custodia y almacenaje. A nivel de adquisición, las farmacias pueden adquirirlo, o sea, está todo muy regulado y tienen dos vías principales. Una son los distribuidores o mayoristas, que son pues los pedidos diarios que se hacen un par de veces al día con medicación y todo, y complementos alimenticios, etcétera. Y por otro lado, pedidos directos a los laboratorios, que esos se hacen pues más como cada 2-3 meses y que sí que tienes más descuentos y mejores condiciones, pero no tienes un medicamento de un día para otro. Y luego a nivel custodia y almacenaje, pues también depende un poco de las farmacias. Por ejemplo, mi farmacia es como el almacenaje de toda la vida, que es pues las cajoneras, pero por ejemplo Patricia tiene robot, ¿verdad? Sí, nosotros en la farmacia tenemos un robot, no quita el trabajo del farmacéutico, pero la verdad que es algo muy cómodo. Nosotros ponemos los medicamentos en una cinta, él los reconoce según su tamaño y los va ordenando al libre albedrío, y cuando yo los pido por el ordenador, él me los baja. Entonces es una manera de almacenar muy, muy cómoda y muy ordenada. También te lleva las caducidades, los stocks, está muy bien. Sí, eso tiene que quitar mucho trabajo porque las revisiones de stock a veces son más tediosas. Y en cuanto a almacenaje, en realidad nosotras sobre todo tenemos que tener más control con las temperaturas todas las mañanas y todas las noches antes de cerrar. Tenemos que medir la temperatura de la farmacia porque tiene que estar dentro de unos baremos. Cada vez están más de moda, por ejemplo, los medicamentos frente a la obesidad, los análogos de GLP-1 que son de nevera. ¿Ese tipo de medicamentos tiene unas condiciones especiales de recepción y de almacenaje o el proceso es similar? Pues en este caso el proceso es muy similar, lo único es el almacenaje en una nevera, que ahí también tiene que estar con la temperatura controlada. Sí que en ese sentido es similar. Los que son más estrictos son sobre todo los estupefacientes y los psicótropos. Estupefacientes a la hora de adquirirlos porque tienes que tener o sea, se hacen como por un pedido específico separados, tienes que tener un libro donde meter cada entrada y cada salida de estos medicamentos. Los psicótropos también tienes que pedir el DNI a los que van a por el medicamento, y también ahora que están, se está adquiriendo cada vez más en los medicamentos veterinarios, que también hay un especial control. Fenomenal, pues vamos a pasar entonces a la parte ya orientada a paciente, y lo primero que tenemos que hablar es de qué es la atención farmacéutica. Y es que pues la atención farmacéutica se define como ese proceso orientado a que los medicamentos prescritos alcancen el objetivo terapéutico, también los medicamentos indicados en la propia farmacia, y que busca prevenir morbilidad y mortalidad asociada al uso de estos medicamentos, asegurando que la farmacoterapia sea apropiada, segura y efectiva. Y además la OMS añade el papel del farmacéutico, de la farmacéutica, en la prevención de enfermedades y en la promoción de la salud. ¿Qué ventajas tiene la oficina de farmacia a la hora de prestar atención sanitaria a los pacientes que no tengan, por ejemplo, las enfermeras o que no tengan los especialistas o los médicos de atención primaria? Pues, Alberto, yo pienso que es la accesibilidad. O sea, al final, si yo necesito ir al médico o al enfermero, siempre o casi siempre, salvo que vaya de urgencias y cuesta que te atiendan, necesito pedir cita previa. Y a veces eso se puede demorar en días o semanas. Y muchas veces los pacientes lo que necesitan es un tratamiento para su problema o simplemente para una solución para lo que les está perturbando inmediata. Entonces, al final nosotros damos ese acceso directo y vienen y sin ningún problema les atendemos a todos. Sí, que eso al final a veces tampoco implica tener que dispensar un producto que queramos que le vaya bien. Igual es solo dar un consejo, pues como lo que comentabas de la propia definición, que le promueva su salud. Entonces yo creo que también es ese punto, el fácil acceso, que pueden ir a cualquier hora. Además siempre hay una farmacia abierta, entonces pues eso le puede ayudar también a tener siempre el producto disponible. Hay toda una ciencia detrás de esto de la atención farmacéutica, y todo esto surge por un concepto que nace en 1990, que es el problema relacionado con la medicación, o PRM. Estos problemas van del 1 al 6. El 1, por ejemplo, es que el paciente no usa los medicamentos que necesita. El 2 es que el paciente usa medicamentos que no necesita. Luego hay otros problemas que hablan de la dosificación, de si es inferior o superior a la que necesitaría. Y quizá el más frecuente, o de los que más se habla, es de que el medicamento produzca una reacción adversa. Es frecuente
que identifiquéis estos PRMs en la farmacia? ¿Cuál es el que más identificáis? Pues yo creo que uno de los que se identifica bastante en la farmacia es el uno, el que has comentado, de que el paciente no usa todos los medicamentos que necesita, pues porque, por ejemplo, se puede llevar toda la medicación de forma gratuita, entonces luego no se toma toda la medicación. También lo vemos muchas veces por el punto SIGRE, que es una forma de recoger medicamentos usados, que no son agujas, pero que son medicamentos usados, blister o caducados, y eso es verdad que, por ejemplo, en mi farmacia es muy común llenar bolsas y bolsas, entonces eso significa que la gente no toma toda la medicación que necesita y le sobra. Incluso el 2, hay pacientes que usan medicamentos que no necesitan. Al revés, sí. Porque muchas veces de una primera mano se lo han llevado porque se lo ha indicado un médico, les ha sobrado medicación, la han guardado y en otro momento en el que ellos piensan que tienen lo mismo, la toman y al final están usando medicación que no necesitan o no saben si la necesitan porque no han acudido. ¿Y qué me decís de las reacciones adversas? ¿Es frecuente que las encontréis en la farmacia, que las identifiquéis, las notificáis al ministerio, no lo hacéis? ¿En qué consiste todo esto? Pues creo que a veces es difícil identificar las reacciones adversas porque los propios pacientes no saben identificarlas. Muchas veces ellos usan algo y tampoco son conscientes de si eso se debe al medicamento que han utilizado o no. Entonces no vienen a la farmacia diciendo, he tomado esto y me ha pasado esto. Ellos intentan que se les pase en su casa y demás. Entonces a veces es complicado. Es difícil detectarlas. En mi caso personal, yo, por ejemplo, tuve una reacción adversa al fenistil. Después de que me picara un mosquito me lo echaba y como es un medicamento que puede causar fotosensibilidad, la picadura de mosquito se me ponía peor. Y yo tardé 2 años en darme cuenta de que esa picadura de mosquito se me ponía peor por culpa del fenistil y soy farmacéutica. Entonces a veces entiendo que es difícil, como nosotros pensamos que los medicamentos nos curan todo, muchas veces no somos conscientes de que también nos pueden producir reacciones adversas. Entonces nos cuesta identificarlas. Sí, entonces yo creo que a un paciente más todavía. Exactamente. Pero es verdad que sí que sepan que tengan la opción de que si les pasa una reacción adversa que se puede notificar por la web, que el procedimiento es sencillo y que luego pues farmacovigilancia del laboratorio de ese producto sí que te hace un seguimiento para ver qué te ha pasado, el lote, te pregunta por el lote de ese producto. Sí, en mi caso personal te metes en la página de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, te pregunta de qué comunidad autónoma eres, porque al final, según la comunidad, las reacciones adversas las recoge unas u otras. Y aparte de los datos personales, también te pregunta qué medicamento es, qué lote, qué fecha de caducidad y luego qué reacciones adversas te ha producido. Tú eso lo notificas, que antiguamente eran las tarjetas amarillas, ahora lo puedes hacer eso telemáticamente. Y después ellos ya te llaman por teléfono y te hacen un seguimiento, haciéndote las preguntas en concreto sobre ese medicamento y demás. Y te van llamando pues a lo mejor varias veces. Una de vuestras labores, quizá la más importante, es la dispensación. La dispensación se define como el acto de entrega del medicamento en condiciones óptimas, de acuerdo con la legislación vigente, y protegiendo al paciente de la posible aparición de estas reacciones adversas que comentábamos. ¿Podéis describirnos cómo es un acto de dispensación vuestro en el día a día? Sobre todo que al final el farmacéutico no simplemente vende medicamentos. A mí no me viene un paciente y yo le vendo. Nosotros no hablamos de vender, hablamos de dispensar, porque no solo le voy a proporcionar ese medicamento, sino también le voy a proporcionar una atención farmacéutica. Él me va a venir con una receta y yo le voy a preguntar ¿para qué te han mandado esto? ¿Por qué lo necesitas? Después de haberme explicado su caso, yo le voy a dar ese medicamento también bajo unas indicaciones de cómo utilizarlo, las posibles reacciones adversas que puede necesitar y que si tiene cualquier duda o le pasa cualquier cosa, que vuelva y le explicamos. Diferenciarlo muy bien del propio acto de vender un producto, sino que al final luego también nos falta tiempo y cuando ves que hay 5 personas esperando en la cola, igual no haces la misma dispensación para unos para otros, pero siempre, sobre todo asegurarte de que sepa cuándo tienes que tomar, en plan la posología, que sepa para qué es y ayudarle un poco en ese sentido. De hecho, el acto de dispensación a veces acaba con que no hay dispensación porque a lo mejor detectas que el paciente está sufriendo una reacción adversa constantemente o que no tolera bien el medicamento o que interactúa con algún otro medicamento o algún alimento que esté tomando. Otro tema relacionado con la dispensación es el servicio personalizado de dosificación o SPD, que está instaurado
según la Ley 29/2006 de Garantía y Uso Racional de Medicamentos, y que trata de fomentar la adherencia al tratamiento. ¿Nos podéis contar qué es esto del SPD y cómo lo lleváis a cabo? A mí me parece algo muy bueno en las farmacias. Haber instaurado los SPDs, algo que ha venido muy bien, Sí. sobre todo para los pacientes, es algo bastante importante que hacen las farmacias. Sí, es un servicio que desde mi punto de vista ayuda muchísimo y te da valor a la farmacia, porque si es una farmacia que vienen muchos clientes habituales, muchos pacientes, tú te das cuenta cuando un paciente no se lleva toda la medicación o no sabe para qué es cada cosa. A la hora de dispensar ese medicamento tú puedes detectarlo, o algún paciente que viva solo, que tenga algún deterioro cognitivo, entonces tú le puedes ofrecer este servicio que en lo que consiste básicamente es en que con su tarjeta sanitaria del paciente tú recoges la medicación y en vez de que se la lleve él, la custodiamos desde la farmacia. Semanalmente preparamos un blister como que va de días, cada día tiene las 4 tomas de desayuno, comida, cena y noche, y entonces así es muy más fácil para el paciente cuando recoge la medicación semanal o mensual, que solo tenga que despertarse por la mañana y en el desayuno del lunes sacar la medicación que le toca y tomársela. Entonces para mí es un valor bastante añadido. Sobre todo para pacientes mayores, polimedicados, que al final no saben muy bien qué están tomando, cuándo, incluso confunden los comprimidos. Muchas veces las personas mayores no se aprenden el nombre de los comprimidos. ¿Cuántas personas nos Por vienen colores. a la farmacia y dicen, no, es que rosa. quiero la amarilla? Y yo no sé cuál es la amarilla. Hay muchas marcas, al final a lo mejor yo le cambio el genérico y la que él reconoce como amarilla es blanca. Entonces el hecho de poder preparársela hace que nunca se vaya a confundir de medicación, que lo que le ha mandado el médico se lo tome siempre bien, y al final él está mejor y nosotros también estamos más cómodos, seguros. O sobre todo cuando hay un cambio de medicación. O sea, yo siempre que, por ejemplo, cuando preparamos en mi farmacia tenemos a 5 pacientes con SPD, siempre antes de prepararlo revisamos la hoja de medicación, que no le haya metido algo nuevo el médico, porque a veces ellos no se dan cuenta y digo, pues mejor nos damos cuenta de que le han reducido la dosis de algo, le han metido algo nuevo, que si no igual ellos no se dan cuenta, pues se lo decimos, porque al final ellos van a sacar sus pastillas y también ayuda mucho. Nosotros también se nos hemos ofrecido a mucha gente que vienen los hijos se turnan, entonces le preparan la medicación a sus padres que estaban mayores, y entonces se lo ofrecemos y al final también pues se fideliza a esa familia, por así decirlo. ¿Y qué me decís de la formulación magistral? ¿Podéis contarnos qué es y en qué situación se encuentra ahora mismo esta formulación magistral en la oficina de farmacia? En mi farmacia actual en la que trabajo no tenemos formulación magistral. Para poder realizarla es verdad que tenemos que tener un laboratorio, una zona con salida de humos, con campana, para poder formular. No es el caso en mi farmacia, entonces nosotros no formulamos, pero sí pedimos a terceros. A día de hoy hay si no me equivoco, Claudia, tenemos muchísimas fórmulas magistrales. Sí, o sea, yo creo que a nivel de farmacias pequeñitas sí que cada vez menos farmacias tienen formulación magistral, por lo que comentaba que tienen unos protocolos específicos y unos PNTs que hay que cumplir, pero sí que los médicos sí que prescriben muchas fórmulas magistrales, pues porque no hay ese producto comercializado. En mi caso, en mi farmacia, cada vez hacemos menos, sí que tenemos el laboratorio, pero hacemos solo alguna composición, alguna fórmula tópica como sulfato de cobre o minoxidil, pero la mayoría también la mandamos a un tercero que nos la elabora, que suelen ser pues eso, farmacias más especializadas en formulación magistral. Pues vamos a pasar a la siguiente actividad de atención farmacéutica, que es la indicación farmacéutica o la consulta farmacéutica, que se define como el servicio prestado ante la demanda de un paciente que acude a la farmacia sin saber qué medicación adquirir y solicita un remedio para su situación de salud. ¿Podéis describir en qué consiste un acto vuestro de consulta o de indicación farmacéutica en vuestro día a día en la farmacia? Bueno, a mí esta parte de la farmacia creo que es la que más me gusta, personalmente hablando. Es donde de verdad sientes que también estás ayudando mucho, porque ellos vienen con un problema que no saben, como no han ido al médico, no saben cómo solucionar, y al final tú les vas a ayudar con eso. Ni la magnitud, a veces tampoco saben qué magnitud tiene. Sí. Consistiría sobre todo en una primera entrevista, preguntarles qué te ocurre, qué pasa, cuándo te ha salido, a raíz de que al final ellos te cuenten un poco cuál es su problema y evaluar si es un problema que podamos atender desde la farmacia o si tenemos que derivarlo al médico.
Si al final consideramos que es como una patología menor y lo tratamos desde la farmacia, ahí ya pasamos a la recomendación. Recomendación que puede ser a nivel de algún producto que tengamos en la farmacia y les pueda venir bien y les pueda ayudar, o una recomendación en estilo de vida, en salud o incluso en algo que tengan en casa, porque muchas veces te vienen con algún dolor, algún problema de inflamación y en realidad tienen alguna crema ya y simplemente, o sea, no todo es conseguir venderles un producto, sino que ese paciente se vaya con su problema resuelto. ¿Por qué es importante este acto de indicación farmacéutica? Muchas veces yo siento que la farmacia es el primer recurso al que va a ir el paciente. O sea, antes de ir al médico siempre va a venir a ti. Él no sabe si algo es más preocupante o menos. Entonces es importante porque al final eres su primera barrera. Y luego también porque a día de hoy en el que tenemos tan fácil acceso a internet, a redes sociales, muchas veces nosotros leemos recomendaciones y pensamos que eso nos puede ir bien. Yo que me estoy especializando en dermocosmética, hay muchas personas que me vienen y me dicen quiero esta crema porque la han visto recomendada en redes sociales, pero a lo mejor esa crema no es la indicada para su tipo de piel, el problema que tiene. Entonces al final ese valor es importante porque nosotros somos los que le damos esa recomendación y le vamos a decir si de verdad eso les va a funcionar bien o no. Y ya no solo con la dermocosmética, a lo mejor ellos han puesto en internet me duele la tripa y han considerado que tienen lo que hayan leído y a lo mejor nosotros podemos ayudarles a decirles pues mira, a lo mejor es esto, es lo otro. Es como un poco aportar el valor adicional que no pueden tener en una tienda online de recomendación propia basado en sus problemas, como personalizar un poco esa consulta. Comentábamos en este sentido en el episodio anterior que podéis recurrir en muchos casos a medicamentos de venta libre, por ejemplo el omeprazol. Hay omeprazol con receta y hay una presentación del omeprazol, que es un medicamento para el estómago, el cual pues es de venta libre. Es verdad que vienen menos comprimidos, no sé si son comprimidos o cápsulas, pero vienen menos y que es más caro. ¿Creéis que esto contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario o creéis que se debería incentivar la prescripción por parte del farmacéutico, de la farmacéutica, de este tipo de medicación que no supone, pues no estamos hablando de fármacos biológicos, no estamos hablando de antibióticos, sino que estamos hablando sobre todo pues de a lo mejor analgésicos, el omeprazol, por ejemplo? ¿Qué opináis al respecto? Que los pacientes necesiten receta médica para comprarlos me parece bien, porque al final hay mucha gente que le encanta automedicarse. Me duele esto y tomo ibuprofeno sin saber que a lo mejor abusar del ibuprofeno les puede causar una úlcera gástrica. O tengo acidez un día, pero por si acaso me voy a tomar un omeprazol todos los días. O me voy a tomar un omeprazol antes de irme a beber unas cervezas porque es un antiácido. No, eso es abusar de los medicamentos y tomarlos de manera irracional. Entonces, ¿que se necesite prescripción médica? Sí. Si el farmacéutico podría prescribir, quizá para agilizar un poquito y desaturar el Sistema Nacional de Salud, sí que me parece importante. O sea, la receta es necesaria, pero hay muchas veces que nosotros somos capaces de reconocer cuál es la patología que tiene el paciente, sobre todo en patologías menores, y sí que podemos ayudarles con un medicamento que hace falta receta y que necesitan ir al médico para poder obtenerlo. Justo, y así de esa forma se podría liberar un poco pues el sistema sanitario que está siempre colapsado, sobre todo la atención primaria. En ese sentido yo también estoy de acuerdo con Patri en el que sí que podríamos prescribir alguna medicación de síntomas menores. Yo creo que habría que protocolarizarlo y hacer unas guías, que hay un trabajo por delante para hacerlo, pero sí que lo veo como una posible solución en ese tema. El tema primero que has comentado el ejemplo del omeprazol, también estoy un poco de acuerdo con Patri en que no veo la solución el poder dispensar todos esos por tema de que la gente se automedica. Entonces, al costar más caro, como el paracetamol y omeprazol, la gente controla más el uso y las tomas. Y en esta misma línea, otro debate muy interesante que salió la última vez es que en la farmacia, a diferencia de otras especialidades médicas que lo que hacen es cobrar por el servicio médico prestado, por ejemplo, un médico cobra por consulta independientemente de cómo acabe esa consulta, prescriba o no prescriba, va a cobrar ese trabajo. En la farmacia lo que se cobra es por dispensación. Me refiero, si tú en la farmacia antes comentabais que la indicación termina por
ofrecer al paciente que si tiene ibuprofeno en casa se tome un ibuprofeno o que cambie su estilo de vida y que intente hacer más ejercicio. Ese es el acto que hará cualquier farmacéutico y que es el que se debe hacer, pero esto repercute en que la farmacia no va a ingresar dinero por ese tiempo de trabajo. ¿Qué opináis en este sentido, en que la farmacia se cobre por dispensación y no por acto médico? ¿Creéis que es adecuado este planteamiento? ¿Creéis que se debería cambiar este planteamiento? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Yo no tengo una farmacia propia, así que a mí no me supone el dar una indicación o ayudar a un paciente más o menos dinero, porque al final yo tengo mi sueldo. A lo mejor por eso yo pienso que no me gustaría que un paciente me pagara por simplemente no, al final es bastante importante esa atención que damos. Pero a mí no me gustaría, porque yo sé que yo trabajo en una farmacia por poder ayudar y por poder darle una solución, no por venderle algo. Para mí es dispensarle un medicamento, pero también atenderle y solucionar sus problemas. Entonces, a mí personalmente no pienso que yo deba cobrar del paciente esa atención. El que me tendría que valorar por a lo mejor la atención que yo doy a los pacientes sería mi farmacéutico titular. Pero bueno, como Claudia es futura farmacéutica titular, que nos dé ella su opinión. Pues respecto a este tema, yo sí que estoy de acuerdo con Patri, porque yo no veo bien cobrar a un paciente. Es verdad que ese tiempo no está remunerado, pero al final, si ese paciente está satisfecho con la solución que tú le has dado de salud para él, pues por ejemplo, si vienen a alguien a tomar, porque le duele la cabeza a tomarse la tensión, tú al final le tomas la tensión, eso es un servicio gratuito, y le recomiendas estilos de vida saludables, deporte, dieta reducida en sal, etcétera, porque es un día puntual, o le derivas al médico, no vería bien cobrar esos servicios o esas recomendaciones. Al final ese paciente tú lo acabas fidelizando y acaban volviendo a ti porque saben que eres un recurso que a veces le ofreces lo mejor para él, a veces supone que tiene que desembolsar algo de dinero y otras veces no. Entonces yo tampoco lo cobraría. Pues con esto estamos llegando a la recta final. Nos queda una actividad aún que hemos comentado previamente, que es el seguimiento farmacoterapéutico. Esto consiste en adquirir un compromiso con el paciente, el farmacéutico o la farmacéutica adquiere un compromiso con el paciente en garantizar unos resultados adecuados de la farmacoterapia. Para ello se requiere un servicio continuado, disponer de información actualizada sobre el paciente y sobre sus tratamientos y documentar y registrar toda la actividad de este seguimiento farmacoterapéutico. ¿Habéis prestado alguna vez el seguimiento farmacoterapéutico como está establecido en vuestras oficinas de farmacia? Pues, a ver, en la definición estricta que acabas de dar de seguimiento farmacoterapéutico, yo creo que, a ver, yo llevo poco tiempo en la farmacia, llevo unos 6 meses, pero no lo he dado como tal. Es verdad que en farmacias en las que conoces ya a los pacientes que son clientes habituales, tú sí que cuando dispensas medicamentos, cuando haces recomendaciones de atención farmacéutica, sí que preguntas, como que buscas en la próxima vez que le ves qué tal le ha ido, si le has recomendado algo, cómo le ha funcionado, pero al final, por tiempo y porque al final no registras todo lo que comentabas de tú al final de cada paciente, pues si es cliente, pues él tiene su ficha y tiene su teléfono, pero no tienes tiempo material con todas las tareas de la farmacia como para hacer un seguimiento. Yo en mi caso veo esa barrera, sobre todo el tiempo, y que no tenemos documentado que toma ese paciente entero, o sea, cuál es toda su prescripción y su historia clínica. Al final los médicos tienen una historia clínica y cada vez que van a consulta añaden información nueva, pero nosotros no tenemos eso. Me faltaría como un poco más de información para hacer ese seguimiento. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, llevo 3 años en la misma farmacia y considero que es una farmacia de barrio. Casi todos los pacientes que tengo, los que son habituales, me los conozco. Y muchas veces, cuando les veo, sale de mí preguntarles: oye Lola, ¿cómo te fue lo que te di? Y que ellos te cuenten, pero muchísimas veces vienen ellos y me dicen: oye niña, esto me fue muy bien. O sea, al final, el seguimiento que hacemos es casi más personal, en mi opinión, que profesional. Pero porque no tenemos los medios, no tenemos una ficha clínica como llevan los médicos en el que podamos apuntar todo lo que el paciente nos cuenta, registrarlo y cuando él viene poder leérmelo y poder llevar esa atención. Incluso tampoco las farmacias son un servicio privado y no están relacionadas con sanidad. Entonces,
cuando ellos van al médico, yo no sé exactamente por qué han ido al médico. A mí vienen o viene el paciente y me lo cuenta, o yo no sé qué le han mandado, ni su nueva medicación, ni si algo le han retirado. O sea, todo el conocimiento que yo tengo del paciente es por lo que él me cuente. ¿Nos hemos dejado alguna actividad que hagáis en la oficina de farmacia de cara a pacientes? Pues bueno, yo en mi caso hacemos algún servicio adicional, bueno, aparte de que hay báscula de báscula de peso, en mi caso hacemos análisis de glucosa. Solemos pedir que sean ayunas para verlo y en función de eso también, pues ahí también haces la parte de recomendación. Luego hacemos los grupos sanguíneos con el RH, que eso es verdad que no todas las farmacias disponen, es una prueba que se hace con un pinchacito en el dedo, muy rápida, y al final mucha gente no sabe qué grupo sanguíneo es, que me parece algo importante, y lo buscas y en las analíticas tampoco lo tienes. Entonces eso es un servicio adicional, y también colesterol, LDL, HDL y triglicéridos. Vamos, ahora es algo que sí que tenemos a muchos pacientes que vienen a hacerlo de manera recurrente. También ahora mismo a la sociedad una cosa que, bueno, la apariencia física es algo que creo que siempre nos ha importado. Y a día de hoy también te viene mucha gente con problemas capilares, problemas dermatológicos, y las farmacias también prestan servicio de análisis capilar e incluso también de medición de la piel, pues de la hidratación, el sebo, así puedes dar una mejor atención. Sí, luego sí que hay otras farmacias que también tienen una legislación específica, pero también hay servicios de nutrición. En mi caso, hace muchos años sí que tenía la farmacia, mi madre sí que tenía un nutricionista externo que lo proponía en un laboratorio. Ahora es verdad que tiene que ser un farmacéutico que también sea nutricionista, y en mi caso no lo tenemos. Es verdad que sí que damos, sí que se puede dar consejos nutricionales como farmacéuticos, pero no una dieta como tal. Pues ya para acabar, imaginaos que yo ahora mismo soy un estudiante de farmacia que está valorando su salida profesional y piensa en la farmacia comunitaria o en la oficina de farmacia. ¿Qué me diríais? Pues yo diría que pruebe todo. O sea, yo como mi experiencia que ha sido, en mi caso ha sido al revés, yo primero probaba industria y luego farmacia, pero porque también lo tenía en casa y sabía un poco cómo iba. Nada más salir de farmacia todavía no sabes muy bien. Al final en la carrera sí te enseñan salidas, pero la fórmula más accesible es la oficina de farmacia, donde siempre hay empleo disponible. Entonces, a nivel de industria farmacéutica, probablemente tengas que hacer un máster, que ya te tienes que especializar. Entonces, mi consejo es que prueben, que si les gusta, es verdad que también tiene un poco tema, también puede haber vocación o no, pero que si les gusta el trato con el paciente y la atención farmacéutica, que prueben la farmacia. Bueno, yo llevo 5 años trabajando en oficina de farmacia y, como dice Claudia, es algo que hay que probar, es muy vocacional. Si te gusta la atención al público, al paciente y ayudar, al final resulta ser un trabajo muy gratificante. Entonces, sí, es bastante bonito. Luego también otra cosa que es verdad que eso no aplica a todos, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho la gestión de la farmacia. O sea, ya no solo la parte de atención, sino la parte de gestión de stock, laboratorios, pedidos, de cara a si eres titular o si eres un responsable, que también puede haber gestores de farmacia. Esa parte también es muy interesante, que igual no todo el mundo sabe que existe, y esa parte de negociación para mí es chula. Me gusta mucho. Gracias a las dos por este ratillo. Me habéis dado muchísima información para nuestros oyentes. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti, Alberto. Gracias a ti por invitarnos.